No me mires así, Sofía. ¿Crees que soy un monstruo por haber amado a una mujer en lugar de a tu abuelo? Las palabras de mi abuela Ana me golpearon como un rayo en la habitación aséptica de la residencia en Logroño, donde el olor a desinfectante se mezclaba con el aroma persistente de su perfume de lavanda. En ese instante el mundo que conocía se derrumbó. Mi abuela, la mujer devota que me había criado con cuentos de santos y viñedos eternos, acababa de confesar que su corazón había pertenecido a otra mujer durante décadas. Un secreto enterrado bajo capas de silencio franquista y vergüenza familiar. Me quedé paralizada, con el teléfono aún en la mano, el mensaje de mi madre parpadeando en la pantalla: «Ven ya, tu abuela está delirando». Pero no era delirio, era verdad cruda, un torrente de recuerdos que Ana, con sus 82 años y ojos que aún brillaban como uvas maduras bajo el sol riojano, vertía sobre mí como vino viejo. Logroño, esa ciudad de vino y piedra, donde el Ebro serpentea como un secreto mal guardado, siempre ha sido mi hogar, pero nunca imaginé que guardara los míos más profundos. Nací en 1985, en pleno renacer de la democracia española, cuando el país aún lamía las heridas del franquismo. Mi abuela Ana, viuda desde que yo era niña, me crió en la casa familiar de la calle Laurel, rodeada de tabernas centenarias y el eco de fiestas que duraban hasta el amanecer. Ella era el pilar, cocinaba menudos con precisión de cirujana, me contaba leyendas de San Millán y me enseñaba a pisar uvas en los viñedos de la familia, aunque ya no eran nuestros. El vino es como la vida, Sofía, me decía, dulce al principio, amargo si lo dejas fermentar demasiado. Pero esa tarde de octubre de 2025, cuando la llevé a la residencia San Antón, un edificio moderno en las afueras, con vistas al río que tanto amaba, todo cambió. Mi madre Isabel insistía: no puede vivir sola ya, Sofía. Se olvida de las pastillas. Yo a mis 40 años, soltera y abogada en un bufete que defendía causas perdidas, cedí. Ana se resistió aferrándose a su bastón de madera de olivo como si fuera un ancla. Prefiero morirme en mi cama, murmuró mientras subíamos al coche. Yo la ignoré pensando en mi agenda repleta, en el juicio por herencia que me esperaba al día siguiente. Al llegar, la directora, una mujer eficiente llamada Carmen, nos recibió con sonrisas protocolarias. La habitación era luminosa, con una ventana que daba a los viñedos lejanos. Ana se sentó en la cama, rígida, y yo intenté bromear: mira, abuela, desde aquí ves el Duero. No el Ebro. Podrás vigilar a los vendimiadores. Ella no rió. En cambio, me miró fijamente como si midiera el peso de mi alma. Sofía, hija, siéntate. Hay algo que debo decirte antes de que me dejes aquí como a un mueble viejo. Sus palabras iniciales fueron un susurro: tu abuelo no fue el único hombre en mi vida. Ni el primero en mi corazón. Pensé que hablaba de un romance juvenil, quizás un novio antes de la boda en la Catedral de Santa María de la Redonda. Pero entonces soltó la bomba: yo amaba a una mujer, Sofía. A Ana como yo, pero con ojos que devoraban el alma. Nos conocimos en 1958, en plena oscuridad del régimen. El nombre repetido, Ana y Ana, me erizó la piel. Mi abuela, bautizada María Ana por devoción a la Virgen, había amado a otra Ana. ¿Coincidencia? ¿Destino cruel? Me levanté de un salto, el corazón latiéndome en los oídos. ¿Qué dices, abuela? ¿Estás bien? ¿Te dieron algo en la medicación? Ella negó con la cabeza, y por primera vez vi lágrimas en esos ojos que siempre habían sido de granito. No es medicación, es mi vida. Y si no lo digo ahora, me llevaré el secreto a la tumba, y tú, mi Sofía, seguirás creyendo que fui una santa casada por amor. La habitación se llenó de un silencio espeso, roto solo por el zumbido de un ventilador. Afuera el viento otoñal mecía los árboles, recordándome las tormentas que azotaban Logroño en invierno, aquellas que nos confinaban en casa con cuentos y chocolate caliente. Le pedí que empezara por el principio, y lo hizo con una voz que temblaba como las hojas de vid. Era 1958. Ana, mi abuela, tenía 22 años, huérfana desde los 15, trabajando como jornalera en los viñedos de bodegas riojanas, propiedad de un terrateniente estricto llamado don Víctor. Logroño entonces era un hervidero de represiones, el franquismo ahogaba cualquier disidencia, y las mujeres como ella, de familias humildes, soñaban con un matrimonio que las salvara de la miseria. Pero Ana soñaba con más, con libros prohibidos que leía a escondidas,
con pintar los paisajes del Ebro que tanto amaba, aunque solo tuviera carboncillos robados. Allí, entre las hileras de Tempranillo y Garnacha, llegó la otra Ana. Tenía 25 años, hija de un guardia civil transferido desde Burgos. Alta, con piel morena por el sol extremeño de su infancia, y un cabello negro que llevaba recogido en un moño severo para no llamar la atención. Trabajaba como ayudante en la bodega, catalogando barricas y probando vinos para los exportadores. Era como si el sol se hubiera encarnado en persona, me contó mi abuela. Sus manos olían a roble y a tierra húmeda, y cuando reía, ¡ay, Sofía!, cuando reía, el viñedo entero parecía florecer. Se conocieron un mediodía de julio, bajo el calor asfixiante que hace que el aire tiemble. Mi abuela estaba cargando cestas de uvas, el sudor pegándole la blusa al cuerpo, cuando tropezó con una raíz. La cesta se volcó y las uvas rodaron como perlas moradas por el suelo. La otra Ana apareció de la nada, arrodillándose para ayudarla. Sus manos se rozaron al recoger las frutas y en ese toque fugaz, mi abuela sintió un fuego que no era el del sol. No pasa nada, compañera, dijo la otra Ana, con una sonrisa que iluminaba sus ojos oscuros, salpicados de motas doradas como el vino viejo. En La Rioja las uvas caídas son las que dan el mejor mosto. Desde ese día las Anas, como empezaron a llamarse mutuamente en un juego secreto, se buscaron en los rincones del viñedo. Conversaban en susurros durante las pausas, compartiendo sueños prohibidos. Mi abuela hablaba de escapar a Madrid, de estudiar arte en la Real Academia. La otra Ana, de su padre autoritario que la vigilaba como a una prisionera, soñaba con cantar flamenco en las cuevas de Sacromonte, aunque su voz era más de boleros melancólicos. Se prestaban libros, La Regenta de Clarín, escondido bajo las camisas, poemas de Lorca, que recitaban al atardecer, cuando los capataces se iban. Pero el amor no tardó en florecer como la vid en primavera. Una noche de vendimia, después de la fiesta en la plaza del mercado, se escabulleron al Ebro. El río corría perezoso bajo la luna llena, y allí, sentadas en la orilla, con los pies en el agua fría, se besaron por primera vez. Fue como beber el elixir de la vida, me confesó mi abuela, con las mejillas sonrosadas a pesar de los años. Sus labios sabían a vino dulce y a libertad. Juraron amarse en secreto, planeando una huida a Francia, donde decían que las mujeres como ellas podían respirar sin miedo. Sin embargo, Logroño no era un lugar para juramentos así. El régimen, con su moral católica opresiva, castigaba el pecado nefando con cárcel y humillación pública. Las dos Anas lo sabían, pero el amor las cegaba. Durante meses robaron momentos, un roce en la bodega, una carta escondida en una barrica, noches en el granero donde se contaban todo. Mi abuela me describió cómo la otra Ana le dibujaba mapas imaginarios en la espalda con los dedos, trazando rutas hacia un futuro imposible. Entonces llegó el primer conflicto sutil pero lacerante, la familia. El padre de la otra Ana, el guardia civil, olfateó algo. Huele a herejía en esta casa, gruñó una noche, después de encontrar un poema arrugado en el bolsillo de su hija. La obligó a confesar en la iglesia de Santiago el Real, donde el cura, un falangista empedernido, la interrogó durante horas. Ella negó todo, pero el miedo se instaló como una raíz podrida. Debemos ser más cuidadosas, le suplicó a mi abuela, pero en sus ojos ya había una sombra. Yo escuchaba, hipnotizada, en esa habitación de la residencia. El sol se ponía, tiñendo las paredes de naranja, y por primera vez entendí por qué mi abuela siempre había mirado el río con melancolía. ¿Y yo, abuela? ¿Por qué me lo cuentas ahora, a mí? Ella tomó mi mano, arrugada pero fuerte. Porque tú eres como yo, Sofía. Sola en tus amores, escondiendo pedazos de ti. Y porque si no lo digo, esa Ana se irá conmigo al olvido. La confesión de mi abuela me dejó insomne esa noche. Regresé a mi apartamento en el casco antiguo de Logroño, un piso pequeño con vistas a la concatedral, donde el eco de las campanas me recordaba las misas dominicales de infancia. Me serví un vaso de Rioja Crianza, el mismo que mi abuelo bebía, ironía cruel, y me senté en el balcón, mirando cómo la ciudad se dormía bajo un manto de niebla. ¿Cómo procesar que la mujer que me había enseñado a rezar el rosario había vivido una pasión prohibida? Y peor, ¿por qué sentía un eco en mi propio pecho, un secreto que yo misma guardaba, como un vino que no se atreve a destapar? Al día siguiente volví a la residencia. Ana estaba más animada, con un chal de lana sobre los hombros y una sonrisa que no llegaba a los ojos.
Sigue, abuela, le pedí, sentándome a su lado. Ella continuó, tejiendo el relato como un tapiz de sombras y luces, con el acento riojano que arrastraba las erres como grava bajo las botas. Los meses siguientes a ese beso en el Ebro fueron un idilio robado. Las anas se veían en los márgenes del viñedo, en el bosque de pinos que bordea el camino a Fuenmayor. Allí, bajo la copa de un roble centenario, compartían pan con tomate y aceitunas, riendo de los chismes de la bodega. Mi abuela, siempre la soñadora, le regalaba dibujos, retratos de la otra Ana con el cabello suelto, como una diosa pagana en medio de las viñas. Tú me haces sentir viva, le decía la otra Ana, y en esas palabras, mi abuela encontró el coraje para imaginar un futuro juntas. Pero el paraíso tiene grietas. En Navidad de 1958, don Víctor, el dueño de la bodega, organizó una cena para los trabajadores en su palacio renacentista en el centro de Logroño. Era tradición, asados, vino generoso y bailes castellanos. Las dos Anas asistieron, vestidas con lo mejor que tenían, mi abuela con un vestido azul prestado por su tía, la otra con un mantón de Manila heredado. Durante la velada, el capataz, un hombre tosco llamado Ramiro, bebió demasiado y empezó a coquetear con la otra Ana. «Eres un fruto maduro, preciosidad. ¿Cuándo me das un baile?» Ella lo esquivó con gracia, pero Ramiro insistió, agarrándola del brazo. Mi abuela, desde el otro lado de la sala, sintió una punzada de celos que la dejó sin aliento. Nunca habían hablado de eso, que eran la una para la otra en público. ¿Amigas? ¿Hermanas en el trabajo? Esa noche, después de la cena, se encontraron en el callejón detrás de la plaza. No soporto verte con él, confesó mi abuela, con voz ahogada. La otra Ana la abrazó susurrando, solo te veo a ti, Ana mía. El resto es niebla. Se besaron allí contra la pared fría de piedra caliza, con el riesgo de ser descubiertas latiendo como un tambor. El incidente sembró la primera semilla de duda. La otra Ana empezó a distanciarse, alegando turnos extras en la bodega. Mi abuela, intuitiva como las viñas que huelen la lluvia, sospechó. Una tarde la siguió hasta el puente de piedra, donde la encontró hablando con Ramiro. No era coqueteo, él le ofrecía matrimonio. Tu padre lo aprobaría. Sería señora con casa propia y sirvientas. La otra Ana lo rechazó, pero mi abuela solo oyó fragmentos, piensa en el futuro. Estabilidad. Huyó sin confrontarla, el corazón hecho trizas. La primera gran pelea estalló días después en el granero. Mi abuela la acorraló entre las pacas de paja. ¿Me cambiarías por un bruto como Ramiro? ¿Por una vida de mentiras? La otra Ana, con lágrimas, gritó, no entiendes. Mi padre me vigila. Si nos descubren, nos separan para siempre. Un matrimonio falso podría ser el escudo. Mi abuela sintió el mundo derrumbarse. ¿Escudo? ¿Y nuestro amor qué? ¿Un capricho de juventud? Se separaron esa noche con palabras que cortaban como hoces, acusaciones de egoísmo, de cobardía. Mi abuela vagó por los viñedos hasta el alba, sollozando bajo las estrellas, preguntándose si el amor valía el precio de la soledad. Semanas de silencio siguieron. Logroño, con su rutina opresiva, las obligó a cruzarse en el trabajo. Miradas fugaces, roces accidentales que quemaban. Mi abuela se hundió en la depresión, trabajando hasta el agotamiento, pintando furiosamente en un cuaderno escondido, rostros de la otra Ana deformados por el dolor. Su tía, la única confidente, notó el cambio. Estás pálida como un fantasma, niña. Es un hombre. Mi abuela negó, pero el secreto la carcomía. El reencuentro fue inesperado. Una tormenta azotó la región en febrero de 1959, inundando los caminos y aislando la bodega. Las dos Anas quedaron atrapadas en el almacén de barricas, con la lluvia martilleando el tejado de tejas. El trueno rompió el hielo. Perdóname, murmuró la otra Ana, tomando la mano de mi abuela. No quiero a Ramiro. Quiero huir contigo a Bilbao, a donde sea. Se abrazaron prometiendo lealtad eterna, y en esa noche de relámpagos, su amor renació más fuerte, teñido de urgencia. Pero el destino, caprichoso como el clima riojano, tenía otros planes. El padre de la otra Ana descubrió las cartas. Una red de chismes, una sirvienta fisgona, un vecino entrometido, lo alertó.
Una mañana irrumpió en la casa de mi abuela, con el uniforme impecable y la pistola al cinto. Puta degenerada. Corrompes a mi hija con tus vicios. La arrastró por el pelo hasta la calle, ante los ojos atónitos de los vecinos. Mi abuela, magullada pero no rota, juró venganza silenciosa. La otra Ana fue confinada en casa, prometida a Ramiro en un compromiso forzado. Es por tu bien, le dijo su padre. El matrimonio te enderezará. Ella escribió una nota desesperada, escondida en una cesta de uvas que un criado llevó a la bodega. Te amo. No te rindas. Encontraré la manera. Mi abuela la leyó con manos temblorosas, y en ese momento nació la primera gran decisión, fingir olvido para protegerse, pero guardar la llama en el corazón. Yo, escuchando en la residencia, sentía náuseas. ¿Cómo pudiste soportarlo, abuela? No la buscaste. Ella suspiró, mirando por la ventana donde un grupo de ancianos jugaba a la brisca. El amor verdadero duele, Sofía. Duele como un parto. Y en esos años buscarla habría sido su sentencia. Los días se convirtieron en un limbo gris para mi abuela. Logroño, con sus fiestas de San Mateo canceladas por la represión, parecía más sombría. Ella continuó en la bodega, pero cada barrica le recordaba los besos robados, cada sorbo de vino, la dulzura perdida. Ramiro, el capataz, se volvió insistente viéndola como presa fácil ahora que estaba sola. Ven, Ana, una viuda en potencia necesita consuelo, le decía, con aliento a Anís. Ella lo rechazaba con frialdad, ganándose su rencor. Don Víctor, notando la tensión, la ascendió a supervisora de vendimia, un gesto que la aisló aún más. Mientras, la otra Ana sufría en silencio. Encerrada en su casa de la calle Marqués de San Nicolás, bordaba su ajuar de novia bajo la mirada de su padre. Las noches las pasaba escribiendo cartas que nunca enviaba, quemándolas en la chimenea para que las llamas devoraran su dolor. Soñaba con mi abuela, sus risas en el Ebro, sus promesas bajo el roble. Pero el miedo la paralizaba. Si me voy, la matarán, se repetía. Su compromiso con Ramiro se anunció en la prensa local, un escándalo menor en una ciudad de murmurros. El segundo conflicto estalló en primavera de 1959. Mi abuela, impulsada por la desesperación, planeó una huida. Contactó a un primo en Vitoria, que prometió papeles falsos para cruzar a Francia. Se reunió con la otra Ana en la iglesia de Santa María, durante una misa concurrida. Arrodilladas lado a lado fingiendo oración, mi abuela susurró el plan: el viernes al anochecer. Te espero en el puente. La otra Ana palideció. No puedo, Ana. Mi padre me ha puesto un candado en la puerta. Y Ramiro me vigila. Lágrimas rodaron por sus mejillas, mojando el misal. Mi abuela sintió la traición como un puñal. ¿Me abandonas? ¿Por él, por tu padre? No es abandono, es supervivencia, replicó la otra Ana, con voz quebrada. Si nos pillan, nos envían a un reformatorio. Prefiero vivir a medias que morir juntas. La discusión se extendió en susurros furiosos, atrayendo miradas del cura. Mi abuela salió de la iglesia hecha una furia, caminando horas por el sendero del Ebro hasta que el río la calmó. Esa noche escribió una carta incendiaria: si eliges la jaula, no me busques más. Tu amor era una ilusión. La dejó en la cesta de la vendimia, sabiendo que llegaría a sus manos. La otra Ana la leyó y se derrumbó, rasgándola en pedazos que esparció al viento desde su ventana. La boda de la otra Ana con Ramiro fue en junio, en la parroquia de San Bartolomé. Toda Logroño asistió, atraída por el chisme. Mi abuela no fue invitada, pero se apostó en una taberna cercana, bebiendo sola hasta emborracharse. Desde la ventana vio el cortejo, la otra Ana pálida en un vestido blanco que la asfixiaba, con Ramiro pavoneándose como un gallo. En el banquete los invitados bailaron jotas, pero ella solo veía fantasmas. Al final de la noche la novia escapó un momento al patio trasero, donde un criado le pasó una nota de mi abuela: que Dios te perdone, porque yo no puedo. Fue el clavo final en el ataúd de su amor. Mi abuela cayó en una depresión profunda. Dejó de pintar, de reír. Su tía, preocupada, la envió a pasar el verano con parientes en Haro, pero el exilio no curó la herida. Regresó en otoño más delgada, con ojos hundidos.
Don Víctor, compadecido, la presentó a un viudo decente, mi futuro abuelo, Pedro, un maestro de escuela de Calahorra, devoto y tranquilo. Es un buen partido, Ana. Te dará estabilidad, le dijo. Ella aceptó, no por amor, sino por anestesia. Se casaron en 1960, en una ceremonia discreta, y mi madre nació un año después. Pero el secreto no murió. La otra Ana, atrapada en un matrimonio abusivo, Ramiro era celoso y violento en privado, escribía cartas anónimas a mi abuela, suplicando perdón. Una llegó en 1962, cada noche sueño con tu voz. Ramiro me rompe el alma, pero tú me la salvaste una vez. Mi abuela las quemó todas, pero guardó una en su joyero, un relicario de oro que yo, de niña, admiraba sin saber. Años pasaron. El franquismo se ablandó con los 70, pero las dos Anas no se volvieron a ver. Mi abuelo Pedro era un hombre amable, proveedor estable, pero su lecho era un desierto emocional. Mi abuela criaba a mi madre con cariño feroz, canalizando su pasión en la familia, en los viñedos que Pedro compró con esfuerzo. Yo nací en esa casa, y crecí oyendo sus historias, pero nunca la verdad. La otra Ana, meanwhile, tuvo 2 hijos con Ramiro, pero el alcohol lo destruyó, murió en 1975, dejándola viuda a los 42. En 1982, durante la transición, la otra Ana buscó a mi abuela. Se encontraron por casualidad en el mercado de San Blas, mi abuela comprando chistorra, ella, frutas. Sus ojos se cruzaron, y el tiempo se detuvo. Ana, murmuró la otra. Mi abuela, con mi madre al lado, embarazada de mí, se dio la vuelta y huyó. No ahora, no así, pensó. Fue la última vez que se vieron. Yo en la residencia interrumpí, abuela, ¿por qué no la perdonaste? Tanto daño te hizo. Ella me miró con una tristeza antigua. El perdón no borra el dolor, Sofía. Y yo tenía una familia que proteger. Pero ahora, al final, veo que el amor no se mide en años, sino en heridas que no cierran. Ese día, al salir, llamé a mi madre. Isabel, hay algo que debes saber sobre la abuela. Ella rió, incrédula. Delirios de anciana, Sofía. No le hagas caso. Pero yo sabía que era real, y que mi propia vida, mis amores fallidos con mujeres que negaba, como Elena, mi ex de la universidad, reflejaba el suyo. La confesión de mi abuela me obsesionó. Pasé noches investigando en la hemeroteca del Archivo Histórico de La Rioja, hojeando periódicos amarillentos de los 60. Encontré menciones fugaces, el compromiso de Ana López, hija del guardia Ramírez, con el capataz Ramiro García. Nada sobre escándalos, pero sí ecos de la represión, artículos sobre delitos contra la moral, que enviaban a mujeres a conventos correctivos. Logroño, bajo el yugo de Franco, era un nido de secretos, las lesbianas invisibles vivían en las sombras de las tabernas o las procesiones. Volví a la residencia diariamente y mi abuela continuó el relato, ahora con detalles que me erizaban la piel. La boda con mi abuelo fue un pacto de conveniencia. Pedro era gentil, leía a Machado en voz alta y la llevaba a las ferias de Logroño, donde comían cordero asado y bailaban pasodobles. Pero en la intimidad, mi abuela se sentía como una viña injertada, creciendo, pero no en su suelo natural. Lo quería Sofía como a un hermano. Pero el fuego. Ese solo lo enciende una persona. Los años 60 trajeron cambios. Mi madre creció rebelde uniéndose a las primeras manifestaciones contra el régimen en 1968. Mi abuela, desde la distancia, admiraba su coraje, pero temía por ella. La otra Ana, meanwhile, luchaba en su infierno privado. Ramiro, cada vez más violento, la golpeaba por frío en la cama. Ella criaba a sus hijos, un niño y una niña, con historias de viñedos lejanos, soñando con la Ana que había perdido. En 1970, se atrevió a escribir una carta directa, nuestros caminos se bifurcaron, pero mi corazón sigue en el Ebro contigo. Mi abuela la recibió, la leyó en el ático, y por primera vez en años, lloró sin consuelo. Respondió anónimamente, vive por nosotras. Algún día, el mundo cambiará. La segunda gran traición, o lo que mi abuela percibió como tal, ocurrió en 1975 con la muerte de Franco. La España despertaba, divorcios anticonceptivos, orgullo en Barcelona. La otra Ana, viuda reciente, se mudó a un piso modesto en el barrio de La Milagrosa.
Empezó a trabajar en una cooperativa de vinos, y allí oyó rumores de mi abuela. Ana la pintora, casada con el maestro, organiza talleres de arte para mujeres. Animada por una amiga, decidió contactarla. Se encontraron en un café de la calle Portales, en marzo de 1976. Mi abuela, con 50 años y el cabello gris incipiente, llegó nerviosa, con un sombrero que ocultaba su rostro. La otra Ana, envejecida por el sufrimiento pero aún hermosa, con arrugas que contaban batallas, pidió 2 clarillos. He soñado esta charla 1000 veces, dijo. Mi abuela, rígida, respondió, y yo he enterrado ese sueño para sobrevivir. Hablaron horas de los hijos de la transición, de arrepentimientos. La otra Ana confesó, nunca amé a Ramiro. Fui una cobarde. Mi abuela, herida, replicó, cobarde o no elegiste. Yo esperé sola en mi matrimonio. El reencuentro avivó brasas. Empezaron a verse en secreto, paseos por el camino de Santiago que bordea el río, tardes en el Museo Burt admirando lienzos. Mi abuela redescubrió la pintura, retratando a la otra Ana en óleos vibrantes, su perfil contra el atardecer riojano, ojos que desafiaban al tiempo. Era como resucitar, me dijo mi abuela. Pero el idilio duró poco. Mi madre Isabel notó el cambio, madre, estás radiante. Un amante. Mi abuela lo negó, pero Isabel, curiosa, la siguió una tarde hasta el Parque del Ebro. Vio el abrazo inocente pero cargado, y lo interpretó mal. La confrontación fue brutal. Isabel irrumpió en casa esa noche. ¿Qué es eso con esa mujer? ¿Una aventura? Piensa en papá, en la familia. Mi abuela, acorralada, defendió, no es lo que piensas. Es amistad profunda. Pero Isabel, marcada por la moral católica de su juventud, vio depravación. Eres una vergüenza. Si se entera la familia. Amenazó con contárselo a mis tíos, con alejar a mi abuelo, aún vivo entonces. Mi abuela, aterrorizada, cortó el contacto con la otra Ana de golpe. Una nota final, el precio es demasiado alto. Adiós para siempre. La otra Ana, devastada, se hundió en la depresión. Intentó suicidarse con pastillas, pero sus hijos la salvaron. Se mudó a Zaragoza en 1978, cortando lazos con Logroño. Mi abuela, meanwhile, se refugió en la rutina, el nacimiento de mi hermano menor, las elecciones democráticas de 1977. Cuando mi abuelo murió en 1984, de un infarto mientras corregía exámenes, ella lloró por el compañero perdido, pero el vacío era mayor. Yo crecí en esa sombra. A los 15 descubrí mi atracción por las chicas, primero con una compañera de instituto, luego con Elena en la Universidad de Zaragoza. Pero el miedo al rechazo familiar me silenciaba. Mi abuela, intuitiva, me regalaba libros de autoras como Carmen Martín Gaite, susurrando, el amor propio es el más valiente. Nunca conecté los puntos hasta ahora. En la residencia, mientras mi abuela pausaba para beber agua, le confesé, abuela, yo también. Amo a mujeres. Y he escondido eso por miedo. Ella sonrió apretando mi mano. Entonces, hija, rompe el silencio. Por las 2 Anas. Pero el alto trao se avecinaba, y no lo vi venir. Mi madre llamó esa tarde, Sofía, ¿qué tonterías le metes en la cabeza a la vieja? Dice barbaridades sobre lesbianas. Ven y acláralo. Corrí a casa de Isabel en las afueras, donde el olor a fabada casera contrastaba con la tensión. Mamá, es verdad. La abuela amó a una mujer. Y es hermoso, no un escándalo. Ella palideció, imposible. Mi madre era devota, no una desviada. La discusión escaló, acusaciones de mentiras, de influir en una anciana senil. La estás envenenando con tus ideas modernas, gritó. Revelé mi propio secreto, yo soy lesbiana, mamá. Y lo escondí por ti, por la familia. Silencio. Luego lágrimas, Dios mío, Sofía. ¿Por qué no dijiste nada? Pero el daño estaba hecho, me echó gritando que no volvería a verla. Devastada, regresé a la residencia. Mi abuela, enterada por una enfermera, me abrazó, el rechazo duele, pero la verdad libera. Esa noche encontré una caja bajo su cama, cartas amarillentas, dibujos, fotos.
Entre ellas una dirección en Zaragoza, la de la otra Ana, aún viva, a los 89 años. El descubrimiento de la caja fue el catalizador. Cartas atadas con cinta roja fechadas desde 1958, promesas de amor eterno, dibujos de viñedos entrelazados como cuerpos. Una foto en sepia, las dos Anas en el puente de piedra, sonriendo con complicidad juvenil. Y la última carta, de 1978, si no puedes perdonar, al menos recuerda que te amé con todo. Mi abuela la había guardado como un talismán. Decidí actuar. Al día siguiente alquilé un coche y conduje a Zaragoza, 3 horas por la A68 con el Ebro acompañándome como un río de recuerdos. El corazón me latía fuerte, ¿y si la otra Ana me rechazaba? ¿Si negaba todo? Llegué al barrio de Lactur, un laberinto de bloques grises. El piso era modesto con geranios en el balcón. Toqué el timbre y una mujer mayor abrió, no era ella, sino su hija, Marta. Mi madre está delicada, pero... ¿Quién eres? Le mostré la foto. Lágrimas brotaron, Dios, la Ana de Logroño. Pase, por favor. La otra Ana yacía en una cama, frágil como una hoja seca, con oxígeno y ojos que aún ardían. Sofía, murmuró al verme, como si me reconociera del alma de mi abuela. Le conté todo, la confesión, el rechazo de mi madre, mi propia verdad. Ella sonrió débilmente, tu abuela. Siempre fue la fuerte. Dile que la perdono, y que la espero en el Ebro del más allá. Hablamos horas, me dio una carta para mi abuela, sellada con cera roja. Llévasela. Y vive libre, niña. De regreso en Logroño, el clímax me golpeó como una vendimia tardía. Mi madre, arrepentida tras una noche de insomnio, me esperó en la residencia. Sofía, lo siento. Investigué. Hay registros de una Ana López en Zaragoza, viuda de un Ramiro violento. Entramos juntas a la habitación. Mi abuela, al ver la carta, la abrió con manos temblorosas. Leyó en silencio, luego sollozó, me perdona. Después de todo. Mi madre, rompiendo su coraza, se arrodilló, mamá, ¿por qué no me lo dijiste? Te habría entendido. Mi abuela la abrazó, tenía miedo, hija. Miedo a perderte. En ese abrazo colectivo, el pasado se disolvió. Llamamos a la otra Ana por videollamada, tecnología que ellas nunca imaginaron. Las dos ancianas se miraron a través de la pantalla, separadas por kilómetros pero unidas por décadas. Ana mía, dijo mi abuela. Hasta el final, respondió la otra. Fue un adiós tierno sin amargor. Semanas después, mi abuela empeoró. En su lecho de muerte en la residencia con vistas al río, me tomó la mano. Sofía, ama sin cadenas. Y pinta nuestra historia. Murió al amanecer con una sonrisa. La otra Ana la siguió un mes después, pacíficamente en Zaragoza. Sus hijas enteradas organizaron un funeral conjunto en Logroño, 2 ataúdes lado a lado en el cementerio de San Juan, bajo los cipreses. Yo, liberada, salí del armario con mi familia. Mi madre, transformada, me apoyó en mi relación con Laura, una viticultora que conocí en una catá. Juntas plantamos una viña en el jardín de la casa familiar, tempranillo y garnacha entrelazadas, símbolo de amores prohibidos que florecen. Logroño sigue siendo mi hogar, con su vino que envejece bien y sus secretos que al fin salen a la luz. En las noches de luna paseo por el Ebro y siento sus presencias, las dos Anas, eternas en el flujo del agua. El amor, aprendo, no es una carga, sino un río que nos lleva adelante incluso a través de las tormentas.